De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Azonat HSE, ISA y HSEC Innovation. Hola a todos a este nuevo episodio de podcast Visión Cero y Azonat, un podcast que tiene el propósito de promover la cultura de liderazgo, de innovación, de futuros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Iván Puentes, gerente de SST de Odinsa del Grupo Argo. Bienvenido, Iván. César, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo. El placer es nuestro, Iván, y nos honra que estés aquí en nuestro congreso, sobre todo viendo y aportando desde participante en este congreso tan importante. Así que desde la parte de la familia Azonat, muy agradecidos con tu presencia y muy honrados. Y aprendiendo mucho sobre todo, César, con tanta innovación y con tantos temas relevantes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que tú dominas mucho, no solamente desde el fuerte conocimiento que tú tienes desde lo teórico, porque sé y reconozco el alto nivel de conocimiento que tienes, lo estudioso que eres, sino desde la práctica. Y la práctica fundamentada en resultados exitosos y en resultados no exitosos, que creo yo que desde la experiencia es que donde muchas veces se aprende más cuando a veces las cosas no salen muy bien. Entonces vamos a hablar del tema de cultura. Y precisamente, Iván, ¿cuál ha sido la clave para ti para lograr esos proyectos de transformación cultural en el que has estado y en muchos, de SST exitosos, sobre todo con una característica en empresas de alto riesgo? ¿Cuál ha sido la clave de eso? César, eso es muy interesante y en el contexto que tú lo planteas de empresas de alto riesgo, creo que hay varias fases importantes a desarrollar. Lo primero y lo base y sobre la cual hemos construido mucho este camino juntos y con muchos otros colegas es que el mindset de visión cero es fundamental y sobre todo esa convicción de que todos los accidentes son evitables, incluso en industrias de alto riesgo. Con eso en mente, hemos desarrollado unos proyectos de transformación cultural, pero partiendo de la premisa de que primero hay que controlar los riesgos críticos, la posibilidad de accidentes graves o fatales, y en la medida que tienes controlado esa accidentalidad grave o fatal, tienes unos cimientos sólidos sobre los cuales edificar un proyecto de transformación cultural. Entonces creo que es muy importante, y especialmente en industrias de alto riesgo, poder hacer foco inicialmente en prevenir accidentes graves y fatales, y a partir de ahí tienes el camino abonado para desarrollar un proyecto de transformación cultural de mediano plazo con unas bases muy sólidas y bien fundamentadas. Muy poderoso, Iván. Y precisamente recuerdo en un proyecto en el que tuve la oportunidad que tú liderabas y tú nos decías algo muy valioso. Mire, lo clave y por donde vamos a iniciar, es muy importante que en la primera instancia de estos proyectos debemos enfocarnos en la contención de la accidentalidad. En su momento yo no entendía y comprendía eso y quisiera que nos compartieras por qué es tan importante ese elemento y ese fundamento en un proceso de transformación cultural para lograr el éxito que buscamos, la contención de la accidentalidad. Por supuesto, César. Y esto quiero enmarcarlo muy bien en industrias de alto riesgo. Tal vez el contexto es muy distinto en compañías de servicios o que no están expuestos permanentemente a tareas de alto riesgo. Pero en este caso y en los casos en los que he estado liderando el proceso, que son industrias que tienen tareas de alto riesgo con el potencial de generar accidentes graves o fatales, el primer objetivo, el primer gran reto es que todos regresen a casa sanos y salvos. Y por eso en esa primera instancia tienes que concentrarte, identificar cuáles son esas tareas que tienen ese potencial de generar accidentes graves o fatales y cómo fortaleces los controles en esas tareas para reducir la probabilidad de que esos eventos ocurran. Eso crea un sentido colectivo, unas victorias tempranas de que es posible contener accidentalidad, de que es posible reducir, y te genera un clima de confianza poderoso con los trabajadores, pero también con la alta dirección para que el proyecto de cultura que sigue pueda avanzar con el respaldo gerencial. Esas victorias tempranas te facilitan el camino, y hacer énfasis en lo crítico es fundamental. Hay un cambio de paradigma importante que lo conversábamos con nuestros consultores, y es que veníamos de un modelo tradicional de la pirámide de Beer, pero ahora entendemos que los accidentes graves y fatales tienen diferentes formas de causación que los accidentes leves.
y lo importante es que podamos concentrar esfuerzos, recursos en lo que es más crítico, que son accidentes graves y fatales. Además, por algo sencillo, los recursos son limitados y hay que ponerlos inicialmente donde pueden apalancar más el resultado y, por supuesto, el objetivo principal es no tener accidentes graves y fatales. Cuando finalizas este proceso o consolidas esta contención, tienes el terreno abonado para avanzar en una fase de cultura de mucho más largo aliento para hacer sostenibles esos buenos resultados que has alcanzado. Muy poderoso, Iván. Y en organizaciones donde tú has logrado resultados muy importantes, cuando ya has mejorado tu control de tareas críticas y sobre todo reducir la probabilidad de accidentes fatales y graves, ¿qué hay que hacer para que esos resultados sean sostenibles? Ese es el gran reto realmente, y es ahí donde todo un proyecto de transformación cultural cobra más vigencia y se hace sentido, porque estamos absolutamente convencidos dentro del marco de Visión Cero, sus 7 reglas de oro: salud, seguridad, bienestar, que lo que hace sostenible un buen resultado en seguridad es transformar la cultura. Y es ahí donde empiezas a integrar más elementos de estas 7 reglas de oro, es ahí donde empiezas a considerar otros elementos como desempeño humano y organizacional. Todd Conklin ha venido trabajando mucho en ese contexto, en dar elementos para articular en la cultura y cómo entendemos el error humano, cómo lo incorporamos a nuestra forma de gestionarlo y cómo desarrollamos capacidades a todo nivel, incluidos nuestros líderes, para que en esos ambientes de tarea de alto riesgo, incluso si se presenta el error humano, tengamos más capas de protección que realmente eviten el accidente grave, el accidente fatal, y que esto sea parte de un nuevo mindset en la compañía. Entonces es fundamental para ser sostenible que impactemos la cultura, que haga parte del ADN de las compañías y por supuesto las personas que hacemos parte de las compañías, esa forma de pensar y de tener siempre el presente, el marco de gestión del riesgo para la toma de decisiones. Decisiones muy complejas, comprar una compañía, participar en una compañía, o decisiones muy simples en el día a día. ¿Sigo el procedimiento o no sigo el procedimiento? Si ese mindset de gestión de riesgo está presente en todos los niveles, con seguridad vamos a alcanzar resultados sostenibles en cualquier compañía. Bueno, Iván, valioso tus aportes, tus consejos, tu experiencia y ese gran conocimiento. Pues invito a todos los que nos escuchan a seguir las redes de Iván Puente, donde permanentemente está compartiendo contenido de alto valor y que precisamente nos ayuda a elevar ese conocimiento y experiencia en materia de seguridad y sobre todo en estos temas de cultura de seguridad. Así que, Iván, muchísimas gracias por este espacio y por este podcast. Gracias, César, y siempre reconociendo tu liderazgo para movilizar este tema de Visión Cero no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y adelante con esa noble y ardua labor que vienes haciendo. Muchas gracias, Iván. De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Asonat HSE, ISA y HSEC Innovation.